Muy buenas tardes, estamos empezando la parte 3, el estudio comparado sobre derechos de las mujeres, del módulo quinto, estudios psicosociales y sociopolíticos relativos a derechos y prevención de la violencia contra las mujeres. En este módulo vamos a trabajar fundamentalmente lo que es, y por eso es comparado, aquello que se relaciona entre Bolivia y otros países y la relación que hay de otros países con el nuestro o entre países. En este sentido, ustedes tienen a continuación cómo se da el tema de violencia a nivel mundial, ¿no? Y el porcentaje de mujeres que la han sufrido a lo largo de su vida, dividido por regiones. Los colores azules es violencia física o sexual por parte de la pareja y la violencia sexual por otra persona. Tenemos países desarrollados, Europa, Mediterráneo Central, Pacífico Occidental, tenemos Sudeste Asiático, África y América. Si se dan cuenta, los porcentajes de violencia física o sexual de la pareja son muchísimo más altos que los realizados por una tercera persona, exceptuando en los países desarrollados, que es 2 por 1, más o menos. En los otros la relación es muchísimo más alta. La violencia sexual, la violencia a nivel mundial, como datos tenemos, el 38% de los asesinatos de mujeres, feminicidios, en el mundo son casos de violencia machista por compañero sentimental. No se debe a robos callejeros o situaciones de guerra. Son perpetrados por sus parejas o exparejas. El porcentaje es contrastante si se compara con el de hombres muertos a manos de sus parejas, lo que equivale a un 6%. Un tercio de las mujeres en todo el mundo ha sufrido en algún momento violencia física o sexual en manos de su pareja, en algún momento de su vida. Estos son los datos de la OMS del 2013. La violencia a nivel mundial va a significar de una u otra manera un obstáculo significativo en el desarrollo. ¿Por qué? Primer elemento, si se ejerce violencia contra las mujeres, no va a haber dentro de la comunidad la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de tener toda una comunidad en armonía, en paz, en tratar de vivir bien. Esa comunidad va a estar siempre signada por las denuncias, los malos tratos, los gritos, va a estar signada por violencia permanente. Y otro de los elementos es el ejercicio de derechos civiles. A las mujeres se les coarta sus derechos civiles en todo aspecto, de trabajo, de poder de no tener violencia, de poder tener los hijos que quiera, a la hora que quiera. O sea, esos elementos hacen que en esas sociedades, por ejemplo, en esas comunidades, en esos municipios donde la violencia que se ejerce contra las mujeres sea muy alta, el ejercicio de derechos civiles por parte de las mujeres va a ser muy baja. El otro punto es las oportunidades económicas. Aunque ustedes puedan decir de cómo se da esto, el tema es que la violencia que no te va a permitir a ti como mujer ejercer plenamente tus propias capacidades o tus propias habilidades. Más al contrario, vas a encontrar elementos en los cuales no vas a poder ir a trabajar porque tu cara está maltrecha, porque tu cuerpo te duele, porque no te dejan estudiar, entonces, porque el marido te controla lo que gastas, lo que no gastas. Esos elementos hacen que haya una diferencia muy fuerte entre lo que es las oportunidades económicas. Es un problema de salud pública. Ustedes se imaginan, son 5 casos a nivel de todo Bolivia. El eje central, fundamentalmente. 1 a 3 casos por eje central. ¿Se imaginan lo que significa atender casos de violencia de ese tipo? Pero además solo te atienden de manera pronta si son casos de violencia física, en la medida de que tienes tantos X días de impedimento y que, bueno, haya peligro para la vida de la mujer. Pero cuando
se hace la denuncia por violencia psicológica, hay que esperar a que haya el informe de un perito en relación a lo que es psicológico, más si hay hijos, entonces antes de presentar la violencia. Y en ese sentido tienes que esperar más tiempo y en ese más tiempo no puedes tú trabajar, no puedes hacer nada muchas veces o tienes que depender de otras personas. Y todo esto que configura una violación de derechos humanos de una u otra manera. El bienestar a las familias. ¿Por qué? Si bien aún la familia es el sustento, ese bienestar se rompe cuando la violencia que se ejerce puede también ser trasladada no solo a las mujeres, sino también a los hijos, a las hijas de la misma familia. Pero aunque solo sea la mujer, sea en la forma de crianza de esa familia, la relación de parentalidad, la relación de afecto que se busque o que se quiera construir, no va a ser la misma que una familia en la cual no se ejerza violencia. Los modelos de desarrollo, cualquier tipo de modelo de desarrollo siempre tiene una interdependencia en lo que es lo social, lo cultural y el bienestar social, ligado con lo que es la institucional, lo política, lo económico en la parte pública y privada. Y si al medio tenemos violencia, vamos a tener una violencia institucional social, una violencia institucional cultural, una violencia institucional que rompa el bienestar social. Si es política, de igual manera, va a ser una violencia social, se va a generar una violencia social y al generarse esta violencia social, se va a generar de una u otra manera una violencia económica, ya sea pública o privada. Si hablamos de una violencia política ligado a lo cultural, de manera directa se va a romper todo beneficio a lo que es el bienestar social y el bienestar social. Si esta violencia política se liga con el bienestar social, esto va a estar ligado a lo que es lo institucional y fundamentalmente lo económico. Se va a ir en relación directa en lo económico, porque nuevamente lo público y lo privado, dejarás de trabajar, dejarás de hacer, dejarás de desarrollarte tus procesos. Y de esta forma se van relacionando la interdependencia entre lo que es lo institucional, lo político, lo económico, el bienestar social, lo cultural y lo social. La violencia contra las mujeres ya ha tenido un reconocimiento mundial, o sea, ya tiene un reconocimiento mundial. Este reconocimiento mundial se da fundamentalmente a partir de lo que es Beijing, pero antes ya hay mayores elementos. En 1979 se da la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo que se ha llamado CEDAW por sus siglas en inglés, en 1979. En 1993, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena también te plantea un importante elemento sobre lo que es los derechos humanos de las mujeres. La Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo en el Cairo de 1994, que va ligada a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Belém do Pará de 1944. Estos son los ejes fundamentales en los cuales se ha dado el reconocimiento a nivel mundial con referencia a la violencia que se ejerce contra las mujeres o la violencia en relación de género. Derechos y libertades básicas. Los derechos humanos y violencia contra las mujeres, que son aquellas recomendaciones generales que han aprobado en el 11º periodo de sesiones en 1992 por la CEDAW. ¿Y qué son? Derecho a la vida. Nadie tiene el derecho a quitarte la vida. A no ser sometido a torturas o penas crueles. Nadie tiene derecho a someterte permanentemente a un daño psicológico, físico o sexual, a protección en condiciones de igualdad,
tengo derecho a ser protegido, el Estado tiene que protegerme. A la libertad y a la seguridad personal. Tenemos la posibilidad de hacerlas, de trabajar esos elementos. Vean el caso MZ, vean el caso IBZ, IB. Esos son casos directamente que van ligados a lo que es la libertad y a la seguridad personal, a la igualdad de la ley. La igualdad ante la ley, todos tenemos la posibilidad de reclamar, de pelear, tanto mujeres contra hombres como hombres. O sea, eso es algo que también debemos tomar en cuenta. Hay hombres que sufren violencia y que muchas veces no la denuncian. Y que en su momento se debe trabajar, porque la violencia genera en muchos de los casos más violencia. Al más alto nivel posible de salud física y mental, cuando uno vive en violencia, tienes siempre, o de una u otra forma, no es correcto decir siempre, pero vas a estar con una salud física disminuida, vas a estar con una salud física no adecuada, con una salud mental no adecuada por el miedo, por la ansiedad, por la tensión que se genera vivir en violencia. A condiciones de empleo justas y favorables. Son los derechos y libertades básicas que toda mujer y obviamente todo hombre también los tiene. ¿Qué estamos entendiendo o qué vamos a ver como un análisis comparativo? En primer lugar, las encuestas demográficas de salud, la encuesta de salud reproductiva que se han dado del 2003 al 2009. Estos han tenido indicadores estandarizados, han sido dados entre lo que es Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. Si ustedes ven, son alrededor de 13 países que se han juntado y han logrado hacer un análisis comparativo para concientizar sobre la violencia contra la mujer a nivel nacional y regional, para diseñar y aplicar estrategias para prevenir y responder a la violencia contra la mujer. Perdón, son 12 países, no 13. ¿Cuáles son los resultados que han arrojado esta encuesta? La violencia contra la mujer infligida por el compañero íntimo está generalizada, pero la prevalencia varía según el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Va a depender de qué país, de qué lugar, de qué región va a ser. Los porcentajes van a variar entre el 17% al 60%. En el 2003, el dato para Bolivia era del 53%. La violencia infligida por un compañero íntimo comprende desde los actos moderados, hasta situaciones prolongadas y crónicas de malos tratos. En relación a la violencia, no hay que olvidar que siempre hay una frecuencia y una intensidad. La frecuencia va a estar referida a cuántas veces se da, todos los días, todos los días, 2 veces al día, una vez cada 3 días, una vez a la semana, y la intensidad. O sea, te deja el cuerpo de color morado, son sopapos, ¿no? Puñetes, amenazas o tranquilamente amenazas verbales o amenazas con armas, hasta golpizas o forzadas a tener relaciones sexuales sin ninguna autorización. O sea, esa violencia va a ir desde lo mínimo hasta lo máximo y que muchas veces termina en un feminicidio. El maltrato emocional y los comportamientos controladores también están generalizados en estos países y se encuentran estrechamente ligados con la violencia física. Insultos, humillaciones, intimidaciones, amenazas de daños, tratar de aislarla de la familia, de amigos, amigas, control de tiempo, acceso de dinero. Es además el hecho de decirle tú no puedes, no vales, no sabes. Aquí va ligado mucho lo que es la violencia psicológica. Dentro de otro de los resultados cualitativos, tenemos los factores sociodemográficos asociados con la violencia de parte del compañero íntimo, varían según el país. Estar separadas o divorciadas es uno
de los factores sociodemográficos que pueden generar mayor nivel de violencia. Alta paridad, el de tener varios hijos o el de tener hijos de varios padres o de varias madres es otro de los elementos. Antecedentes de malos tratos del padre a la madre, ¿no? Dentro de lo que es el hombre, o sea, que el padre del varón, del hombre, haya recibido su madre también malos tratos. La violencia de parte de un compañero íntimo no siempre son más altas entre las menos ricas o menos instruidas. Se ha puesto en entredicho los roles tradicionales de género y emerge el empoderamiento de las mujeres. Ya no hay eso de decir que solamente en las clases más bajas o en los pobres es donde se da más violencia. No, también se da entre las más altas. El tema es el compañero íntimo, cómo está tu relación con ese personaje que comparte contigo el hecho. Ahí está, cómo se relaciona. Y claro, los roles tradicionales han cambiado, los mandatos sociales que se le dan al hombre ya han sido y se están modificando. El otro elemento que en nuestro país resalta muy alto es que se señalan que muchas situaciones diferentes que desencadenan violencia de parte del compañero íntimo y en casi todos los países es el consumo de alcohol. O sea, el consumo de alcohol es como el detonante. No es que sea lo que ocasiona, sino es aquel elemento que desempeña un papel fundamental en lo que son casos de violencia. La violencia infligida por el compañero íntimo a menudo tiene consecuencias graves para la salud física y mental y por lo tanto se convierte en un problema de salud pública. O sea, una mujer que vive en miedo va a estar permanentemente o con problemas de salud o va a tener que recurrir al médico en contadas oportunidades, en varias oportunidades. La violencia está estrechamente vinculada a varios indicadores de salud reproductiva. ¿Cuál es este? Mujeres que han tenido hijos a temprana edad o un mayor número de hijos nacidos vivos. Las que han tenido mujeres que hayan tenido hijos a temprana edad, va a haber la dificultad de que o la pareja no tienen parejas estables o las parejas abandonan el hogar o tienen parejas con distintas parejas. Entonces, eso va a ocasionar de una u otra manera que se genere violencia. Y aquellas mujeres que tienen muchos hijos, varios hijos, igual, o sea, el temor de ser abandonadas, el temor de no poder atender a los hijos, de no cuidar a los hijos de manera adecuada. La búsqueda de ayuda por las mujeres que sufren violencia varía ampliamente según el país, en algún momento de la vida y por hombres conocidos. O sea, si es mi pareja, si es mi esposo, es el hombre de mi vida, ¿cómo lo voy a denunciar? Además, el otro caso, ¿no? Es mi papá, es la persona que debo de respetar. ¿Cómo voy a hacer la denuncia? Pero además mi papá lo apoya a mi marido. Entonces, eso dificulta muchas veces el que se puedan hacer denuncias. La iniciación sexual forzada y no deseada ocurre a edades tempranas para muchas mujeres jóvenes y niñas. La punta del iceberg del problema más amplio del abuso sexual en la niñez y el inicio sexual no deseado es la violencia sexual. La violencia en la niñez aumenta el riesgo de otras formas en etapas posteriores de la vida y tiene importantes efectos intergeneracionales negativos. ¿Qué quiere decir? Si tú has sufrido violencia en tu niñez porque tu mamá o tu papá te golpeaban, cuando tengas un esposo que golpea, tu historia de familiar va a ser simple y llanamente la posibilidad de esperar que eso ocurra de forma normal, natural. Y de esta manera vamos a tener las lecturas de apoyo. Una lectura de UNIFEM, Mujeres Indígenas y Justicia Ancestral, del 2009, ONU Mujeres del PNUD,
Un voluntario SAECIT, Mujeres y Participación Ciudadana, Contribuciones al Desarrollo, la Igualdad de Género y la Gobernabilidad desde el Voluntariado. Es un estudio comparativo, Argentina, Bolivia, Ecuador, abril 2012. Y de la Universidad del Rosario, de la Konrad Adenauer, Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables a la Administración de la Justicia, de octubre del 2012. Gracias por su atención.